Muy buenas a todos, amantes de la ciencia, la música y, por qué no, las explosiones. Les doy la más cálida bienvenida a mi canal, donde exploramos los límites de lo posible, a veces con resultados inesperados. Hoy, prepárense para algo que desafía toda lógica y cordura. Si han leído bien el título, vamos a hablar de un impacto, una reacción explosiva, y sí, lo adivinaron, una tuba. ¿Cómo se juntan estos tres elementos? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir juntos. Les prometo que no se van a creer lo que está a punto de suceder. Pero antes de sumergirnos en este experimento peculiar, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras locuras científicas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes son el combustible que alimenta este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que, una vez más, gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. El espectáculo está a punto de comenzar. Bien, el tema de hoy, como ya habrán adivinado, es una combinación explosiva, literalmente. Vamos a presenciar, o mejor dicho, vamos a crear, un impacto que provocará una reacción, bueno, digamos, impresionante, y el objeto de nuestra experimentación será una tuba. Sí, ese instrumento musical que normalmente asociamos con melodías profundas y orquestas sinfónicas. ¿Por qué una tuba? Buena pregunta. La respuesta es sencilla, ¿por qué no? Siempre he pensado que la ciencia debe ser un poco irreverente, que hay que romper las reglas, aunque sea un poquito, para descubrir cosas nuevas. En realidad, la tuba, con su forma peculiar y su gran volumen interno, la convierte en un recipiente perfecto para lo que tenemos planeado. Piensen en ello, es como una gran vasija de metal, resistente y capaz de contener una buena cantidad de cosas. Además, su estructura de latón con sus curvas y recovecos, la hace aún más interesante desde el punto de vista experimental. Pero antes de que empiecen a acusarme de vandalismo musical, déjenme aclarar que esta tuba no es precisamente una Stradivarius. Es un instrumento de segunda mano, que encontramos en una tienda de antigüedades y que, francamente, ya había visto días mejores. Estaba llena de abolladuras, el lacado estaba descolorido y las válvulas se atascaban más que un atasco en hora punta. Así que, en cierto modo, le estamos dando una jubilación digna, aunque un tanto ruidosa. Podríamos haber elegido un barril o una lata gigante, pero la tuba, con su historia y su resonancia, le da un toque único a todo esto. Digamos que le agrega una pizca de dramatismo. Ahora bien, entremos en los detalles de este experimento. No voy a revelarles todos los secretos de inmediato, porque arruinaría la sorpresa. Pero sí les voy a dar algunas pistas. Vamos a utilizar una combinación de física, química y una pizca de ingeniería casera para crear una reacción controlada, pero aún así, espectacular. Y cuando digo controlada, quiero decir que hemos tomado todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los involucrados, incluyendo a la tuba. Más o menos. Hemos consultado con expertos en explosivos, hemos realizado simulaciones por ordenador y hemos construido barreras de seguridad a prueba de bombas. Así que, teóricamente, todo debería salir bien. Pero como dicen, en la ciencia siempre hay un factor sorpresa. Y eso es lo que la hace tan emocionante. El principio básico detrás de esto es la energía. Vamos a concentrar una gran cantidad de energía en un punto específico y observar cómo esa energía se libera de forma catártica. El impacto será el catalizador, la chispa que enciende la mecha, y la tuba será el recipiente, el escenario de este espectáculo científico. Piensen en ello como si estuviéramos creando un pequeño volcán, solo que en lugar de lava, vamos a tener, bueno, ya lo verán. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué tipo de energía vamos a utilizar? Bueno, no puedo revelarles todos los detalles, porque arruinaría la sorpresa. Pero les puedo decir que involucra una sustancia común, que probablemente tengan en casa, y un poco de ingenio. No, no es bicarbonato y vinagre. Eso sería demasiado aburrido. Digamos que es algo que se usa para limpiar, pero que, bajo ciertas condiciones, puede ser bastante explosivo. También requerirá un detonador, que hemos construido con componentes electrónicos básicos y un poco de programación. No se preocupen, no estamos construyendo una bomba nuclear. Es mucho más artístico. De hecho, hemos intentado darle un toque de elegancia al detonador,
usando cables de colores y un interruptor que parece sacado de una película de James Bond. ¿Por qué? ¿Quién dice que la ciencia no puede ser elegante? Antes de continuar, quiero hacer una advertencia. Lo que están a punto de ver es un experimento peligroso y no debe ser replicado en casa. Hemos tomado todas las precauciones necesarias y contamos con un equipo de expertos para garantizar la seguridad. Por favor, no intenten esto por su cuenta. La ciencia es divertida, pero la seguridad es primordial. Siempre hay que recordar que la experimentación conlleva riesgos, y que es fundamental estar preparado para cualquier eventualidad. Además, las consecuencias legales de realizar explosiones ilegales pueden ser muy serias. Así que por favor disfruten del espectáculo desde la comodidad de sus hogares y déjenos a los profesionales encargarnos del trabajo sucio. Ahora sí, la parte que todos estaban esperando, la preparación. Hemos pasado días preparando todo para este momento. Hemos medido, calculado y recalibrado todo hasta el más mínimo detalle. La tuba está colocada en un lugar seguro y aislado, lejos de cualquier objeto inflamable o frágil. Hemos construido un búnker improvisado con sacos de arena y planchas de metal para protegernos de la onda expansiva. Hemos instalado cámaras de alta velocidad para capturar cada instante de la explosión. Tenemos cámaras apuntando desde todos los ángulos, incluso una cámara subacuática para capturar los efectos en el suelo. Y por supuesto, tenemos nuestro equipo de seguridad listo para actuar en caso de cualquier eventualidad. Tenemos extintores, mantas ignífugas y un botiquín de primeros auxilios a mano. Incluso tenemos un plan de evacuación en caso de que las cosas se pongan realmente feas. El detonador está conectado, la sustancia reactiva está lista, y la tuba está esperando su destino. El ambiente está cargado de tensión. Puedo sentir la adrenalina corriendo por mis venas. Este es el momento que hemos estado esperando. Después de tantos días de planificación, de cálculos y de pruebas, finalmente ha llegado el momento de la verdad. Ahora voy a dar la orden de encendido. Preparen sus ojos porque lo que están a punto de ver es algo que nunca han visto antes. 3, 2, 1, enciendan. ¡Madre mía! ¿Lo han visto? Eso fue increíble. La energía se liberó de una forma espectacular, y la tuba ha sobrevivido, aunque con algunas cicatrices de guerra. Ha quedado abollada, chamuscada y con un aspecto general bastante lamentable, pero sigue en pie. Es un testimonio de la resistencia del latón, y de la capacidad de la ciencia para sorprendernos. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿valió la pena destruir una tuba por el bien de la ciencia? Y la respuesta es absolutamente. No solo hemos presenciado un espectáculo visual impresionante, sino que también hemos aprendido algo nuevo sobre la energía, la física y los límites de la resistencia de una tuba. Hemos recopilado datos valiosos sobre la presión, la temperatura y la velocidad de la onda expansiva. Hemos analizado los restos de la tuba para determinar cómo se deformó y qué tipo de fuerzas sufrió. En resumen, hemos convertido la destrucción de una tuba en una oportunidad para aprender y descubrir. Además, hemos demostrado que la ciencia puede ser divertida, emocionante y a veces un poco loca. Y eso es lo que importa. La ciencia no tiene que ser aburrida y pedante. Puede ser un campo de juego donde la curiosidad y la creatividad son las únicas reglas. Ahora, dejando de lado la explosión y el caos, vamos a resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos presenciado un experimento que combina física, química e ingeniería casera para crear una reacción explosiva controlada. Hemos utilizado una tuba como recipiente para esta reacción y hemos aprendido algo nuevo sobre la energía y sus efectos. Y lo más importante, hemos demostrado que la ciencia puede ser divertida y emocionante. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué les pareció el experimento. ¿Les gustaría que hiciera más experimentos explosivos? ¿Tienen alguna idea para el próximo vídeo? Háganme saber en los comentarios. Estoy abierto a sugerencias. Tal vez la próxima vez podríamos experimentar con un piano, o con un coche. Las posibilidades son infinitas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras locuras científicas.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de la ciencia. Y recuerden, la ciencia es como la magia, pero real. Y mucho más explosiva. Nos vemos pronto. Y cuídense. No jueguen con explosivos en casa.